el- los desafíos de nuestro planeta. Hablamos en la reunión pasada acerca de la economía, qué sentido tenía la economía que crecía. Por un lado, la naturaleza que estaba siendo consumida, afectada, deteriorada, y por otro lado, la creciente inequidad que tiene que ver con las migraciones, justamente también muchas veces derivadas de las problemáticas ambientales. Vimos las problemáticas ambientales que ya todos conocemos, y hablamos del desarrollo sostenible como el gran desafío para esta era de la humanidad, digamos, y cómo surge un cambio de paradigma empresarial. Y en esa reunión es como que hicimos esta dualidad del pasado y del presente, donde en el siglo pasado la creación del valor para una empresa, para un emprendimiento, era lo esencial, lo primario y casi lo exclusivo. Y cómo la creación del valor social y ambiental en este siglo XXI empezaba a cobrar fuerza, o está cobrando fuerza cada vez más, justamente por las problemáticas sociales y ambientales. Para eso vimos también que dentro de lo que se denomina una nueva economía o nuevas economías, tenemos también como un menú variado. Hablábamos de la economía circular, de la economía de las empresas B, de la economía verde, de la banca ética, etcétera. Es decir, como varias creaciones dentro de la nueva economía que tendía justamente a corregir este paradigma del siglo viejo, digamos, o de los siglos, donde primó desde el nacimiento de la era industrial, nació el principio de mayor valor en términos de precio, en términos de ganancia, y el cuidado social y ambiental no se tenía ni siquiera en consideración. Nace entonces dentro de esta economía circular, o lo que se llama el triple impacto, el concepto de triple impacto, y hablamos de la circularidad, este tránsito de la economía a través de ciclos circulares, como estas economías que estábamos mencionando recién, y cómo desde la producción misma, cuando se trata de una empresa que produce, elabora un producto, cómo lo debe producir, debía contemplar el consumo, debía contemplar el desecho, debía contemplar el reciclado, etcétera, justamente para que el cuidado social y ambiental, como estas dos patas del triple impacto, la primera era la de siempre, que es el retorno financiero a la economía, y como en el triple impacto, este cuidado del medio ambiente y el cuidado de lo social empieza a cobrar cada vez más importancia, tan así que globalmente hablando, las empresas, no solamente por una cuestión de conciencia, sino por una cuestión de conveniencia y de subsistencia, y por un mundo que demanda además como consumidores este cuidado del que antes no se tenía noción directamente, como este camino de ida y vuelta entre las empresas, el Estado y las economías regionales, las personas concretamente, iban también tomando conciencia y demandando este cambio. Entonces, este cambio de paradigma, que es lo que dice básicamente, nosotros somos responsables de nuestro impacto. Y cómo integrar a nuestros negocios, cómo integrar a los negocios el triple impacto, es lo que nos lleva hoy a esta nueva webinar. También hemos visto, y me viene a la memoria al finalizar la webinar pasada, como un empresario que era de la Hostería de las Balsas, cómo puntualizó también aspectos que tienen que ver con el consumidor, con el público. Habló del talento joven, que busca empleos con propósitos. Hablaba incluso que esta hostería de tan alta calidad y reconocida como eh, digamos, premiado por el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad. Hablaba incluso, me acuerdo, lo que son las franjas etarias del consumidor que va a un hotel, que está demandando hotelería y gastronomía, como una franja de 60 años para arriba apreciaban estos cambios. Había una franja entre los 40 y los 60 que empezaban a ver cambios que tienen que ver con este triple impacto, que tiene que ver con el uso de los recursos, etcétera, pero hasta ahí. Y cómo
las generaciones, digamos, hasta los 40, sub 40, cómo directamente empiezan a preguntar qué es lo que hace la empresa en términos de triple impacto. Este camino que tiene que ver con lo generacional también se está dando como una nueva exigencia desde los 40 hacia abajo para poner franjas, digamos, cómo se estaba exigiendo estos cambios, este nuevo paradigma. Hoy vamos a hablar de estas cosas, vamos a repetir, mejor dicho, vamos a ampliar ciertas cuestiones sobre las que hablamos, pero ya, y el título es La inspiración desde el territorio. A ver, bajar a tierra todos estos conceptos y cómo ver cómo integramos o podemos integrar nosotros como emprendedores y como empresarios, cómo podemos ingresar y vamos a ver casos de éxito, cómo decía integrar el triple impacto a los negocios. Y después vamos a ver un ejercicio entre los que estamos acá presentes para ver cómo podemos pensar cada uno en este cambio, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ver que volvemos en esta imagen de circularidad que aplica tanto a cuando se trata de producción de bienes como cuando se trata de servicios, porque ahí se unió alguien más. Entonces, aquí hablamos de ecodiseño en la creación de un producto, cómo lo producimos, cómo lo elaboramos, cómo lo reelaboramos, cómo lo distribuimos, cómo se consume y cómo reutilizamos, reparamos, reciclamos, etc. Esta circularidad la vamos a ver, estas imágenes, más de una vez acá en esta reunión, porque tiene que ver con este nuevo paradigma. Entonces, también volvemos a mencionar el tema tan importante del diseño de los productos, el diseño de los materiales, el diseño de cuando se trata de una empresa de servicios, ¿no? Entonces, en el diseño y selección de los materiales tenemos que analizar, ver la materia prima, los recursos que usamos, si usamos materia prima local o no nos fijamos en ello, si nos fijamos en los materiales, ¿pueden ser reciclados? ¿Son durables? ¿Qué otra cosa puede usar? ¿Qué otro material que sustituya a aquel que está, no sé, en lejanía, aquel que a lo mejor por un tema de costos estamos eligiendo mal sin saber y sin ser conscientes? Y a lo mejor al poner el foco en estos conceptos de diseño y selección, podemos ver que muchas veces ni tenemos prácticamente diferencia de costos, o es mínima, o a lo mejor hasta es beneficioso en términos materiales o económicos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a través de siglos, digamos, a poner el foco en la ganancia y nada más, que estas cuestiones, que ahora sí empezamos a ver, porque empezamos a ver que la selección y el diseño empieza a impactar en nuestro negocio. Y sobre todo, vuelvo a lo que decía que mencionaba Sebastián Tubio, el gerente de las balsas, ¿no? Porque hay todo las nuevas generaciones toman conciencia y están demandando estos cambios. Entonces, ya empieza a ser parte del éxito en los negocios. No es un tema filantrópico del que estamos hablando. No estamos diciendo, porque tengo conciencia, pongo mi mirada y el cuidado en lo ambiental y en lo social, sino que empiezo a ver que sea que produzco un bien o sea que presto un servicio, estos aspectos, fíjense que lo que mencionaba, gastronomía y hotelería, es esencialmente un servicio, pero a la vez se cruzan productos que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con el mismo servicio que yo doy al cliente, etc. Entonces, el análisis para una prestación de servicio del porcentual de insumos que necesito, que también me fijo observo qué es lo que me está demandando el cliente. Por eso hablamos del feedback del cliente, que era lo que mencionaba este hotelero, ¿no? Y diseño y selección. Bueno, y acá hay algunos casos que ahora Cata nos va
a contar. Yo después voy a contar también algún otro. Así que, Cata, te paso el micrófono. Buenísimo, gracias, Fer. Bueno, acá vuelvo un poco a retomar la importancia de lo que es, a ver, en esta primera etapa que estamos ahora de este círculo, hablamos de el diseño y de la selección de los materiales, ¿no? Y aquí está la palabra clave que es el diseño. Conocerán esa frase que dice que la basura es un error de diseño, ¿no? En esto es en donde nosotros hacemos ese foco de que la sustentabilidad no debería ser un condimento que se agrega en algún momento del proceso, no debería pensarse como parte de una etapa, o como pasa mucho que solo se piensa desde los residuos que genera desde el final de toda la cadena, sino que la sustentabilidad es transversal a nuestro emprendimiento, y por eso es que es tan importante que nosotros la incorporemos desde el mismo diseño de nuestros productos y servicios y en cada una de las etapas, no solo en una. Entonces, volvemos al origen de qué quiero hacer, qué función tiene que cumplir, qué necesidad de fondo busca satisfacer mi producto o mi servicio, ¿no? Y desde ahí contemplar todo el ciclo de vida del producto. Y puntualmente en esta primera etapa, lo que estamos tratando de pensar es de qué material está hecho nuestro producto, qué materia prima, qué recursos utilizo y de dónde provienen. Entonces, la idea es que uno pueda animarse a replantear las cosas que muchas veces da por sentado, y tal vez podamos lograr la misma calidad, la misma funcionalidad, pero con otro material que pueda llegar a tener un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, acá empezamos a ver ejemplos y de vuelta, esto también aplica a la parte de servicios al momento de seleccionar muchos de los recursos que yo tengo que elegir para brindar mis servicios, si es que son gastronomía o lo que fuere. Si tengo que utilizar, por ejemplo, vajilla, eh, o platos, o lo que fuere, bueno, tengo necesariamente que usar platos descartables, o puedo reemplazar ese plástico de un solo uso con capaz vajilla, o también vajilla compostable, como por ejemplo esta que está acá de Biotrem, que está hecha a base de salvado de trigo y que una vez, luego de que se utiliza, se puede romper, se tira en una compostera y se convierte en compost, ¿no? O por ejemplo, cepillos de dientes. Sabemos que existen los tradicionales de plástico y ahora cada vez son más frecuentes ver los cepillos de bambú. La idea es que justamente empecemos a pensar en cada uno de nuestros emprendimientos cuáles son las alternativas que existen en el mercado a lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere comprarse unas zapatillas o tiene que comprar unas zapatillas por el tema por una cuestión, también hacen botines de trabajo, creo, Cinca, pero, por ejemplo, esta marca, al momento de fabricar su producto, tuvo en cuenta de qué materiales tenía que utilizar, y entonces utiliza retazos de tela, utiliza caucho reciclado para la suela. Entonces, fíjense que una zapatilla que tradicionalmente uno sabe los elementos que la componen, uno puede desagregar esos elementos en componentes y empezar a identificar qué cosas puede recuperar tal vez de otras industrias. O incluso están las empresas que hacen madera plástica. Entonces, si nosotros tenemos que brindar algo con algún tipo de mobiliario, que podamos también tener en cuenta que hoy en día existen empresas como Dangen, por ejemplo, que recolecta todo lo que es el plástico, lo tritura y con este peletizado convierte en mobiliario y en muchas otras cosas más que van desde macetas hasta tocones para el tránsito, hasta lo que fuere. Tienen una variedad de productos muy grande, y entonces sepamos que también existen esas alternativas, ¿no? Y otra pata importante de todo lo que es el proceso del diseño es que nosotros también podemos diseñar quién lo hace, en manos de quién está la producción de nuestros productos. Entonces, en todo lo que es, por ejemplo, indumentaria,
existe esta iniciativa que cada vez está más difundida, que es una campaña que se hace de manera anual, que se llama Yo hice tu ropa, y que busca visibilizar a todas esas personas detrás de escena, que son las personas que hacen la confección directamente de un montón de cuestiones y que muchas veces son invisibilizadas. Y muchas veces esto es una oportunidad para dar empleo, empleo digno, a un montón de personas con distintas vulnerabilidades. Es una oportunidad a quien nosotros contratamos como proveedores cuando no son trabajadores de nuestro mismo emprendimiento. ¿A quién elegimos como proveedores? Porque nosotros tenemos la capacidad de decidir quiénes son nuestros proveedores. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de tomar una decisión de impacto y contratar personas con alguna vulnerabilidad. O por ejemplo, en la segunda imagen tenemos a Safran, que capaz la conozcan, es una marca que hace granolas, hace barritas de cereal, y ellos contratan para el empaquetado de sus barritas de cereal a la Asociación Civil Andar, que es una asociación de personas con discapacidad, para todo lo que es empaquetado. Entonces, para poder visibilizar que hay una pata ambiental que va de la mano de qué está hecho nuestros productos, si es que podemos pensar en alternativas más sostenibles, sustentables, o también desde la parte social y empezar a pensar quién hace las cosas y a quién doy empleo y si tengo ahí tal vez una oportunidad para impactar. Te dejo, Fer, con la parte de proceso productivo. Bueno, está relacionado, lógicamente, con lo que venimos conversando, hablando en este momento y con lo que señalaba recién Cata. En este proceso productivo, ver, analizar, tomar conciencia de cuál es el proceso de producción, quiénes son los que intervienen en el proceso de producción, qué recursos utilizo, puedo reducir el consumo de ciertos bienes para ser más eficiente, qué residuos genero y cómo los gestiono, quién los fabrica, en qué condiciones. Acá damos ejemplos, como decíamos, para aterrizar a los empresarios o emprendimientos en Río Negro. Acá tenemos ejemplos de empresas sea que hemos acompañado en la certificación B o que conocemos su camino recorrido. Y por ejemplo tenemos acá en Bariloche la cervecería Wesley, que los conocemos muy bien, y ellos tienen un proceso marcadamente circular. Y no es que desde el principio lo hacían. Cuando empezaron a hacerse carne este concepto de triple impacto y del cuidado social ambiental, si bien ya estaba en la familia Wesley, en su ADN, todo este proceso y todo este cuidado, empezaron a ver que se podían hacer más cosas, que todo su sistema de producción, ellos tienen, por un lado, su negocio de los Wesley es cerveza y turismo de cabalgatas. Trabajan mucho con colegios, con jóvenes. Y por ejemplo, ahí vemos el campo de alfalfa, de avena. Vemos que hay decenas y decenas de caballos que consumen la avena. Hay una creación, una fabricación de cerveza. Y entonces esto ha ido cambiando porque se empezaron a fijar en cómo producían la cerveza, en qué tipo de motores usaban, en qué tipo de energía usaban y empezaron a incorporar la energía solar, el riego que sembraba, perdón, que sobre los campos de alfalfa, el riego decía, también empezaron a ver cómo lo podían hacer más eficiente y podían además aprovechar el agua que venía de la producción de cerveza. Entonces, así como el agua de producción de cerveza, que es de un altísimo consumo, la cantidad de litros de agua que se necesitan, en vez de derivar eso a los desagües, empezaron a derivarlo al riego a los campos de alfalfa. De modo que esa agua ya no se vertía con nutrientes que podían producir algún daño, sino producía nutrientes que servían a la siembra y que entonces en esta circularidad desde las máquinas, los motores, desde el consumo para el servicio de las cabalgatas, los caballos y la producción de cerveza, realmente están produciendo y están cada vez
poniendo el ojo siempre en el detalle. Y menciono algo importantísimo, el bagazo. El bagazo es lo que queda de toda la producción de la cerveza, que se da muchísimo a los animales, a los cerdos, al ganado, y esto tiene su gran impacto. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tratar el bagazo y a conectarse con los demás cerveceros para que el bagazo tenga un destino concreto, que se aproveche la logística y no tirarlo en cualquier lado, sino llevarlos a ciertos campos donde el bagazo es consumido por los animales. Paso a Patagonia Road, es una agencia de turismo, y Patagonia Road, que está en Bariloche y está en la Patagonia también chilena y Patagonia Argentina, también todo su servicio en términos de turismo, digamos, de turismo receptivo, y donde hay una cantidad, el turismo es altamente impactante si no lo gestionamos bien, ¿no? Y vemos también cómo esta empresa, que se convirtió en una empresa B certificada también, cómo por una ADN de la dueña, digamos, y del mismo equipo de Patagonia Road, un equipo con conciencia y una dueña con conciencia del triple impacto, cómo empezaron a tomar medidas donde el turismo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, Lufthansa compensa la huella de carbono. Entonces, ellos empezaron a ver cómo a sus clientes europeos empezaban a recomendar el viaje a empresas, el viaje aéreo, que tiene gran impacto en términos de gases de efecto invernadero, cómo pudieron direccionar el viaje a estas empresas, decía como Lufthansa, que tienen esta gestión de su impacto. Y también el otro día veíamos a Hostería Las Balsas, que no vamos a volver sobre ello, pero como es una empresa reconocida, recibieron el premio de la sostenibilidad a nivel mundial, compitiendo con 680 empresas de turismo y gastronomía. Es una empresa B, y como todo su cuidado desde las 17 hectáreas para avistamiento de aves, es decir, que no es que ampliaron la villa de la hostería para tener más clientes, sino que están cuidando cada metro cuadrado, cuidan la cultura, exponen en la misma posada la artesanía de Villa Langostura donde ellos están, etc. Así que bueno, este es un resumen de casos que conocemos muy bien, sean principalmente en Río Negro, bueno, y también en Villa Langostura, aunque la dueña, la propiedad de las balsas está registrada también en Río Negro, ¿no? Así que bueno, volvemos entonces con estos conceptos de triple impacto y la importancia de lo que es el packaging, el empaquetamiento de los bienes que producimos. Y esto también lo vemos en producción de bienes y en producción de servicios, porque en los servicios, como veíamos recién, en hotelería y en gastronomía, tienen que ver los detergentes, los jabones, las botellas, todos los amenities que se usan, aquello que es reciclable, lo que es descartable, bueno, hay una cantidad de cosas donde el empaquetamiento, el packaging, tiene una enorme importancia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo elegimos? ¿Estamos eligiendo el packaging, digamos, en forma aleatoria y con desconocimiento? ¿O empezamos a ver que sin aumentar costos, sin que impacten nuestros gastos, a veces a igual valor estamos eligiendo bienes que puedan ser reutilizables o que son biodegradables, etc.? Me viene el caso de Entrecor, hablando del packaging. Ahora Cata nos va a mencionar también algunos casos. Una empresa, esta Entrecor es de Entre Ríos, hace cartón coarrugado. Y en ese cartón coarrugado, la misma empresa es dueña o ha comprado campos porque el cartón tiene certificación FSC. FSC es una certificación que da una ONG internacional donde el uso del papel, esto se verifica y se certifica que tiene una compensación con la protección de los bosques. En este caso, de Entrecor, que hoy está en la cadena de valor, es un proveedor de la Anónima y está en el proceso de certificación, justamente
el producto que ellos hacen, además de cuestiones que no vamos a entrar en detalle, cuestiones sociales, con la comunidad, etcétera, su producto base, digamos, está dentro de este concepto de triple impacto. Cata, te dejo. Buenísimo, gracias, Fer. Buscar el cargador Bueno, porque me queda poca batería. bien, genial. Bueno, acá un poquito retomando esto de lo que es el packaging, es importante que además de ser algo que sea atractivo en su diseño y que refleje, muchas veces se busca que refleje también la identidad de la marca, es importante que también lo podamos empezar a considerar como un medio importante para comunicar el propósito y para generar consumo responsable. Entonces, empezar a pensar también en lo que es el packaging con el propósito, que esté alineado con el propósito del emprendimiento, ¿no? Entonces, desde este aspecto, el packaging también puede ser un medio para crear valor, ¿no? Entonces, si es un packaging que nosotros sabemos que va a ser descartado muy rápidamente, podemos empezar a pensar en alternativas que sean biodegradables o que sean compostables, como son, por ejemplo, estas bandejas de la marca Compostame, que son geniales para todo lo que es compra de alimentos a granel o comestibles, y que, como dice la marca, está 2 minutos, si está 2 minutos en tu mano, que no dure 500 años en el planeta, ¿no? O también, por ejemplo, si nosotros necesitáramos contar con un paquete que proteja nuestro producto en el momento de traslados, no tenemos que caer sí o sí en el telgopor, que sabemos que es una alternativa que es difícil de reciclar porque es muy liviana, porque nadie los recicla, y que existen alternativas hoy en el mercado que son súper innovadoras, como puede ser esta empresa Fungipor, que hace una alternativa a base de hongos, en la cual ellos generan estos moldes para el producto, cortan el proceso de evolución de los hongos en determinado momento para que quede con esa forma y entonces se puede utilizar como reemplazo de todo lo que es telgopor. O si necesitamos, por ejemplo, como decía Fer también, productos que tenemos productos que necesitamos que se protejan. Si uno tiene que caer en un material que sea resistente, como pueden ser, por ejemplo, cajas para botellas de vidrio, podemos pensarlo no tanto desde que sea biodegradable, sino tal vez desde la reutilización. Si nosotros vamos a generar un packaging que necesitamos que sea resistente, bueno, ¿por qué no pensamos en que al final de la vida de uso de ese packaging se pueda reutilizar de otra manera? Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de esta empresa de vinos, que es la marca Ciclus, que en el estuche interior está hecho 100% de material reciclado y en la funda exterior está hecho con una madera certificada con FSC y que está pensado para que se pueda reutilizar como una lámpara. De hecho, ya vienen con el cable, el portafoco y todo para directamente facilitar que uno lo transforme en una lámpara, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos esta alternativa de caja de vinos que se transforma en un exhibidor, en una especie de cava para nuestra casa. Entonces directamente se desarma y se vuelve a armar de tal manera de que se transforma en este exhibidor, ¿no? Entonces, bueno, ya que vamos a pensar en algo resistente, poder pensar en que sea algo reutilizable o también algo reciclable. A mí siempre me llama la atención cómo uno a veces compra algo en una bolsa, que viene en una caja, que viene en una bolsa, que viene en otra caja. O sea, hasta dónde es necesario realmente el packaging, que uno pueda pensar desde la necesidad. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo de esta caja reciclable para la venta de plantas. Entonces, muchas veces sucede que uno va al vivero y muchas veces te venden plantas en bolsas de plástico y es como un contrasentido muy grande. Entonces, bueno, poder pensar en alternativas que tal vez puedan llegar a ser reciclables. Y también les traemos el caso de Loop, que esta empresa existe en Estados Unidos, no llegó todavía a Argentina, pero que tiene una propuesta muy interesante porque ellos lo que proveen son envases de productos alimenticios y también de higiene personal
que son retornables y reutilizables. Entonces, ellos tienen alianzas con grandes marcas de alta calidad, muy conocidas como las que se pueden ver acá, y lo que hacen es que uno hace la compra virtualmente y le llega a su casa el paquete con estos envases retornables y reutilizables. Una vez que uno termina de utilizar los productos, la empresa vuelve a buscar esos envases, retornan esos envases usados que son aseados, que son desinfectados y que pueden ser reutilizados de nuevo. Entonces directamente es como que no hay packaging para descartar, sino que todo es retornable y se sigue reutilizando, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, esta parte de nuevo como más desde lo ambiental, inclusive con esta parte de lo reciclable, lo compostable que comentaba también Fer de Entrecor, pero también tenemos de nuevo esta pata como un poco más social, ¿no? De que no nos olvidemos, por ejemplo, de que el packaging puede llegar a ser también un medio para comunicar. Entonces tenemos, por ejemplo, esta marca que es Infopan, que fabrica las bolsas para todo lo que es panadería y que lo que busca es decir, bueno, ya que vamos a utilizar una bolsa de papel madera para la venta de esto, ¿por qué no utilizarlo como una vía para comunicar cosas? Y cosas que muchas veces son hasta inclusive de un carácter muy social, ¿no? Anuncios de Missing Children, un montón de cuestiones. Entonces, aprovechar esa oportunidad de que estamos usando un packaging para comunicar alguna cuestión. O incluso todo lo que es la inclusión en el packaging. Hoy cada vez más se están desarrollando packagings que tienen escrito en braille muchas cosas. Cada vez esto empieza a ser menos optativo y más obligatorio, por suerte, que los paquetes tengan también todo el membretado en braille para que pueda llegar a las personas con discapacidad visual, o también, por ejemplo, todo lo que tienen personas con movilidad reducida, que muchas veces les cuesta abrir paquetes, abrir frascos. Se han diseñado, o sea, se ha avanzado, por ejemplo, este sistema de tapas de frascos donde está pensado para personas con movilidad reducida que no pueden hacer ese tipo de esfuerzo, y entonces tiene un sistema que es mucho más fácil de apertura, ¿no? Entonces, también pensar en eso. Respecto al final a lo que es este embalaje reciclable, compostable, como este que está acá abajo, que cada vez reemplaza mucho más el papel, el plástico este de las burbujitas de plástico, es importante que también se pueda pensar en alternativas que sean universales y que sirvan para envolver cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, que también se piense desde lo universal es también una beta que va mucho de la mano de la sostenibilidad. Bien, vamos con la Bueno, logística, Fer. seguimos transitando en forma circular, vimos lo que son los bienes, los servicios, los productos, ahora hablamos de la logística, ¿no? Vamos a estar como estamos en este proceso circular repitiendo cuestiones que tienen que ver con un mismo concepto del triple impacto. En la logística, como hablábamos, en el caso de el turismo, el caso de Hostería Las Balsas y el tema de los aviones, como en servicios, por ejemplo, el tema de transporte y también en la producción de bienes, cómo podemos realmente gestionar toda la logística, el transporte, ver los puntos de destino, a ver si puedo diagramar los traslados de los productos y para reducir los desplazamientos, como en el servicio de transporte, decíamos servicios turísticos, cómo podemos usar vehículos comunes o puntos de encuentro, o no es lo mismo si vienen turistas que llegan al aeropuerto de Bariloche y que van a la Hostería Las Balsas y que hacen como 80 kilómetros, no es lo mismo dejar que el turista tome un automóvil particular, un rental, que ya directamente la empresa programe, difunda y al difundir hable de este concepto del impacto de la logística, del impacto del combustible y cómo disponer
de una transfer que además tiene carga, porque es híbrida, en la misma hostería Las Balsas, cómo impacta por varios lados. Tenemos ahí en el servicio de turismo, tenemos los aviones, cómo diagramamos los circuitos, cómo aconsejamos y qué es lo que resulta de todo eso. Cómo miramos esas medidas, esas métricas, ¿no? Como en el transporte terrestre, no es lo mismo que partan de la hostería, crucen a Chile, en los clientes de la hostería en distintos vehículos, a que se le ofrezca comodidad hasta una mejora grande en esta prestación, donde el turista vea que no solamente está colaborando en el impacto positivo que esta industria tiene, como participa, colabora en esta gestión. Tanto entonces en lo que es la logística en bienes, que es clave, ¿no? El transporte, y lo mencionábamos en el caso de la cervecería Wesley, que el transporte, como decíamos, del bagazo, unificarlo y que no vayan todas las cervecerías a tirar el bagazo en distintos puntos, como unificar esto en un solo transporte, fíjense lo que es el cambio de la gestión en términos de logística, ¿no? Así que, bueno, Cata, también, hablando de logística, tenés acá algunos ejemplos de Colqui y otros. Sí, esta beta es algo que por suerte se está empezando a desarrollar muchísimo más, y antes la verdad es que no era ni siquiera considerado, y hoy en día empiezan a haber algunas alternativas interesantes, que tiene muchísimo impacto. Todo lo que es transporte de última milla y todo tiene alto impacto. em, y entonces es interesante poder empezar a pensar capaz en algunas opciones, más allá de las posibilidades de pick-up points o de poder pensar en rutas que sean más eficientes para que no se gaste tanto combustible. Empieza a haber algunas alternativas, por ejemplo, en todo lo que es autos híbridos, tenemos, o eléctricos, tenemos esta empresa AIG que está en Rosario, que ellos lograron tener un contrato con Quilmes y hacen todo lo que es la distribución de última milla para Quilmes hoy en día, y lo hacen en estos autos eléctricos. Entonces, cada vez empieza a haber algunas alternativas interesantes. También tenemos, por ejemplo, esta empresa Bici Mensajeros, que funciona en Ciudad de Buenos Aires, donde muchos de los repartos se hacen en bici, reduciendo todo lo que es la huella ambiental, y esta empresa está también certificada como empresa B. Y después trajimos, por ejemplo, un impacto que tal vez no es tan local, está en Barcelona, pero que es muy interesante la propuesta, que se llama Koiki, que es una empresa que lo que tiene es distribución dentro de los mismos barrios. Tienen personal contratado para cada barrio específicamente, y que contratan personas con discapacidad o con algún tipo de vulnerabilidad específicamente. Entonces, la persona que lleva el paquete directamente coordina con quien tiene que coordinar para entregar el paquete, pero son personas del mismo barrio, son gente que se ve todo el día, que se conoce. Entonces hace de esto algo mucho más cercano, mucho más ameno, desde otro lugar más comunitario. Y estas personas, como distribuyen dentro de sus barrios, distribuyen a pie o en bici. Entonces también resulta una alternativa sostenible. Lo que hace la empresa es que firma convenios con organizaciones de la sociedad civil que nuclean personas con discapacidad o con algún otro tipo de vulnerabilidad, y coordina y hace convenios con estas organizaciones para funcionar en los distintos barrios. Entonces, ahí se ven algunas alternativas desde lo ambiental y desde lo social, que también pueden empezar a impactar en todo lo que es la logística. Bueno, siempre estamos dando vueltas, circulando por conceptos similares, ¿no es cierto? Porque sobre el consumo, el mantenimiento, el uso de los bienes que están involucrados tanto en esta prestación de servicios como empresa de servicios o como producción de bienes, vemos también que hay elementos similares que se van cruzando. Si la empresa de servicios consume también bienes, y quien produce bienes también van destinados a empresas de servicios. Entonces, en este cruce que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con el uso,
Y aquí volvemos a lo que mencionaba Cata al principio, la importancia del diseño. Cómo esa gráfica del diseño, ese mapa que estamos elaborando, donde vamos poniendo el punto que trata el uso del producto o el uso del servicio, el consumo y el mantenimiento, empiezan a verse cuestiones que tienen que ver con la durabilidad, con la reparabilidad, con el reciclaje. ¿Qué uso le podemos dar si ya no está en nuestra prestación de servicios? ¿Qué otros usos u otros espacios pueden ocupar estos bienes? Y aquí vemos el caso de equipos electrónicos, equipos que caen ya en desuso, las botellas, los envases, etc. Y en servicio también, los bienes que nosotros usamos, por ejemplo, y vuelvo siempre al tema de la hotelería y gastronomía, ¿no? El uso para los elementos de limpieza y el cuidado también es sumamente importante al momento de seleccionarlos, tanto entonces en la producción como en la prestación de los servicios. Y sigamos con los ejemplos, Cata. Buenísimo. Entonces, acá para que tengamos en cuenta de que también en la fase de uso de los productos que nosotros hacemos, o fabricamos, o distribuimos, o vendemos, pueden tener un impacto ambiental y social también importante. Entonces, acá, por ejemplo, entra en juego todo lo que es la durabilidad. Recuerdan que Ale en el encuentro anterior nos hablaba de que hoy en día todo está diseñado desde la obsolescencia programada, desde diseñar algo para que casi que se rompa fácilmente. Es muy difícil salir a reparar cosas. Hay una frase que dice reparar es el mayor acto de rebeldía, ¿no? Porque hoy en día cuesta muchísimo salir a reparar cosas y muchas veces es más costoso que comprar algo nuevo. ¿Y por qué sucede esto? Porque las cosas no están diseñadas para durar. Entonces, nosotros pensar también de cómo hacemos nuestros productos, de qué materiales, de qué manera para que duren y que eso va a tener un menor impacto ambiental y que puedan ser reparados, que si es algo que tenemos que estar reemplazando constantemente. Acá, por ejemplo, una empresa que es súper interesante en este aspecto, que es muy de vanguardia también en todo esto, es la de Fairphone, ¿no? Esta empresa lo que hace es que ellos diseñaron el primer teléfono inteligente que es modular, o sea, es desmontable y modular. Fíjense que está preparado para que uno lo pueda reparar uno mismo. Es fácilmente reparable, directamente lo abrís y tenés ahí donde se reemplaza el módulo de la cámara. Entonces, a medida que las cosas se van actualizando y que sabemos que en tecnología hay muchas actualizaciones, cuando sale una nueva versión directamente se reemplaza por el módulo más reciente, más mejorado, y ya tenemos el teléfono actualizado sin necesidad de estar cambiando el teléfono constantemente. Está diseñado justamente para ser fácilmente reparado por cada uno de los usuarios. Tiene el sello de comercio justo, de materiales reciclables, y fíjense que también algo muy interesante en esta industria es que utiliza minerales que están libres de zonas de conflicto, que es algo que también con todos los elementos que conforman todo lo que es celulares suele ser muy polémico. Y también está construido en fábricas que son auditadas para asegurarse de que brindan buenas condiciones laborales. Entonces, que nosotros podamos pensar en esa fase de uso para que no sea descartado rápidamente. Desde la indumentaria, por ejemplo, tenemos a la marca de ropa Patagonia, que también es muy representativa de todo esto, que tiene un foco muy grande, primero en la durabilidad de sus prendas, pero también en la reparabilidad de sus prendas. Tienen una campaña que se llama Worn Wear, que significa usalo usado, y que justamente busca reparar y alargar la vida de esta ropa outdoor que comercializa, creando también conciencia social, ¿no? Entonces, es por esto que Patagonia en sus tiendas tiene una sección de Worn Wear permanente, donde hace estas campañas de reparación, pero además tienen una gira
que en Argentina suele verse mucho, por ejemplo, en el Cerro Catedral, en momentos de temporada, donde va recorriendo distintos espacios y convoca al público en general para que realice la reparación gratuita de todo lo que es ropa outdoor, con la finalidad justamente de hacer consciente a la comunidad de que hay una mejor manera de cuidar el ambiente, que es comprar menos y prolongar más la vida útil de las prendas, ¿no? También tenemos en Argentina una iniciativa que se fue difundiendo mucho, que fue el Club de Reparadores, donde las personas se juntan para reparar bicicletas, electrodomésticos, un montón de cuestiones, pero que además le enseñan a uno a repararlas. Entonces también van alargando esta cadena de todo lo que es reparar. Y también algo que entra en esto de la fase de uso es todo lo que es la moda circular, ¿no? La moda circular que alarga la vida de las prendas, que cada vez es más difundido de que salir de esta moda, porque también está, además de la obsolescencia programada, está la obsolescencia percibida, que es cuando nosotros percibimos que algo deja de ser útil solo por el hecho de que muchas veces pasó de moda o una cuestión así. Entonces, tal vez romper con todas esas barreras y empezar a ver el valor en prendas que probablemente se hayan usado muy pocas veces y que pueden seguir alargando esa vida útil. Entonces, también desde ese lado. Y desde el lado de todo lo que son los servicios, en el momento de uso, muchas veces cuando nosotros estamos brindando tal vez algún servicio de gastronomía, por ejemplo, esta es una foto que me robé de la empresa Plante, que tiene productos de alimentación saludable y que fotografiaron este desayuno que realmente me pareció súper interesante, como fíjense que por un lado utiliza vajilla compostable, pero además son todas marcas que se caracterizan por todo lo que es alimentación saludable, súper sano. Entonces, en que empecemos a pensar también en alternativas desde ese lado, o por ejemplo en todo lo que es eventos, muchas veces incluso eventos deportivos, eventos de entretenimiento, esta marca de Querovasos, que muchas veces ya está muy fundido, seguramente lo han visto, que se dio cuenta de la cantidad de vasos plásticos de un solo uso que se descartaban por evento y fabrica estos vasos que son de plástico, pero que lo que buscan es que uno se los lleve, los siga reutilizando y que entonces se pueda alargar la vida útil de algo que está pensado para que dure capaz para un solo evento. Entonces también como, y muchas marcas han visto en este Quero Vasos la oportunidad de crear valor a través de determinados mensajes. Entonces también han logrado verlo como un medio de comunicación, digamos. Y último, en fase de uso tenemos todo lo que es lo energético, ¿no? Que sean eficientes energéticamente. Esta es una máquina lavadora que funciona también con bicis, o sea, haciendo uno ejercicio, y también fotos, por ejemplo, del el evento de Coldplay, el concierto que se hizo muy conocido por el hecho de que las mismas personas que asistían al concierto podían utilizar estas bicis, o había unos pisos también que estaban diseñados para generar energía, para alimentar la energía de los mismos conciertos. Entonces, fíjense cómo en fase de uso también cada vez empiezan a haber más alternativas interesantes en todo esto, ¿no? Tenemos ahora fin de uso, Fer. Fin de uso y vida útil, seguimos hilando lo que venimos hablando y recién estaba pensando cuando Cata nos mencionaba Patagonia, que hoy, y ya no hace un año, un poquito más, decidió el dueño de Patagonia que el 98% va a un fideicomiso, si se dona el 98% de las ganancias destinado a la recomposición, regeneración de ecosistemas y demás. Pero fuera de eso, y lo que mencionaba Cata sobre el tema de la ropa, el uso, la vida útil, cómo esa conciencia empresarial totalmente innovadora y del nuevo paradigma que este señor Chouinard pareciera que en términos etarios pareciera del futuro, ¿no? Aunque tiene como 85 años. Esa conciencia, menciona una anécdota, cuando él compra la lana en la Patagonia para ciertos artículos de indumentaria de la empresa Patagonia, él se entera que hay una empresa de Tierra del Fuego que ha decidido la siembra, volver a las pasturas naturales, porque esta empresa de Tierra del Fuego había logrado, a través de un análisis científico, que la reposición de las pasturas naturales
corregían y muy rápidamente todo lo que es la erosión. Cuando Patagonia se entera de esta empresa, que al principio era un loco de Tierra del Fuego y después los ganaderos empezaron a hacer todo este cambio, menciona esta anécdota como esta cadena, ¿no?, de valor y esta cadena que vas prestigiando las acciones, ¿no? Entonces, cuando se entera Chouinard, el dueño de la empresa Patagonia, de este cambio en las pasturas, la reposición, la regeneración de todo lo que es el impacto erosional en la Patagonia, dice, bueno, le compra toda la producción. Entonces, en esto que tiene que ver con la vida útil de los bienes, con el uso, esta conciencia que se va expresando y que se va dando a conocer, también va adquiriendo un valor en términos tangibles de dinero y de ganancia. Porque ese prestigio, decía, y lo sabemos, la indumentaria de montaña de Patagonia es altísimo nivel globalmente hablando, ¿no es cierto? Entonces, esto de que compra el algodón, las tinturas, todo está enfocado, la mirada está siempre en el cuidado de a quién compra, cómo es la manufactura, quiénes son las personas que están produciendo estos insumos. Y con esta conciencia va eligiendo la vida útil de los insumos, los procesos, el uso, la finalidad, cómo es manufacturado y también volviendo a los servicios, el uso de ciertos bienes que tienen que ver con los insumos del servicio, con equipo, vajilla, equipos electrónicos, plásticos, lo que mencionaba recién Cata de Querovasos, hablando con el representante de Querovasos de Argentina, ya están modificando el material plástico justamente porque no se quedan con la idea de, bueno, esto va al recital de no sé quién y la gente se lleva el vaso, entonces no lo tira. No, también empiezan a ver esto de qué estoy utilizando, qué es lo que estoy usando, a dónde va después, buscando esto de un solo uso y demás, ¿no? Seguimos con... Buenísimo. Bueno, acá solo un ejemplo más de todo lo que es pensar en el fin de la vida útil. Esta marca de Nairobi hace tablas de snowboard, tablas de esquí. Lo interesante de ellos es que desarrollaron un compuesto especial, micro nano reforzado, que reemplaza el material tradicional que se utiliza, que no es reutilizable, no es reciclable, y que lo reemplazan por un material que es 100% reciclable y que justamente esto lo hacen con foco en el fin de la vida útil, ¿no? En que al finalizar la vida útil, ellos reciben la tabla anterior, esta se vuelve a procesar y eso se transforma en nueva materia prima para hacer nuevas tablas. A uno le dan un descuento para la compra de nuevos productos. Lo mismo pasa con Karun y los marcos de los anteojos, que uno puede devolverlos para que sean reprocesados. Entonces, esta invitación a que uno pueda no solamente diseñar un producto para que al fin de la vida útil sea reutilizado, reparado o reciclado, sino incentivar, ir un paso más allá. Por ejemplo, esto que decía, las lámparas, bueno, ya van con el cable, ya van con el portafoco, te ayudan a que no solo vos decís, ah, qué lindo, este material es reutilizable, sino que lo reutilices. Te dan incentivos para que uno efectivamente dé ese paso. Entonces, con esto sí culminamos lo que es este círculo de las partes del proceso y sus ejemplos. Lo que queríamos era cerrar, nos quedan 3 minutos, pero queríamos cerrar con preguntarles a ustedes qué cambios piensan que pueden pensar desde su negocio. O sea, a partir de todo lo que nosotros estuvimos compartiendo, ¿les despierta algo? ¿Les despierta alguna idea de algún material que puedan reemplazar? ¿De algún cambio que puedan hacer en un proveedor? O sea, queremos conocer un poco cómo lo están ustedes también procesando internamente, porque también nos va a ayudar en el próximo webinar que tenemos, que ya vamos a empezar a hacer foco
específicamente en algunas buenas prácticas de cada una de las áreas. Vamos a trabajar en buenas prácticas de gobernanza, de trabajadores y de clientes en el próximo encuentro, que es el 15 de octubre a las 18 horas. Pero lo que queríamos ahora para también tomar insumos para ese encuentro es conocer, que se animen a desmutearse y a contarnos si es que ya les van surgiendo algunas ideas de algunos cambios para implementar. ¿Quién se anima? Bueno, hola, me presento, mi nombre es Hernán, yo soy de la ciudad de General Roca, soy bartender. Cuando escuchaba lo de Quiero Vasos y demás, trabajo con varias empresas internacionales, entonces cuando estamos en festivales nos mandan los vasos, pero ya hace más o menos 3, 4 años, quizás 5, que fue mi primer feria, y en la primera feria que hice me di cuenta que terminó la feria y había puesto en una plaza 1000 vasos de plástico y 1000 sorbetes. Así que como que fue medio doloroso porque siempre como que me gustó cuidar el medio ambiente y empezamos a tomar como iniciativa con respecto a eso sobre el uso de los descartables. Nos costó mucho el público y de hecho hemos perdido público por ello, porque nos pasaba, por ejemplo, que pasamos a los vasos biodegradables y los sorbetes biodegradables, que tienen otro costo, es muchísimo más caro, entonces nuestro costo como producto se elevó, pero lo seguimos manteniendo y como que nuestro nicho se transformó en eso. Entonces venía alguien y te decía, che, no, pero dame 2 sorbetes. No, te doy uno porque necesitas usar uno, por más que sea biodegradable. Y era como una conversación con el público constante de... No necesitas uno. Por más que sea biodegradable, hay una industria que está produciendo y si yo uso el doble, es como que la industria también está produciendo el doble. Así que con eso, tiempo al tiempo, lo pudimos implementar y llevarlo adelante. Y en la campaña que pudimos en un semilla hacerlo fue una que era Sembrame, se llamaba. Le pegábamos una semilla abajo del vaso, entonces era no lo tires a la plaza por más que sea biodegradable, sino hace tu plantinera y después enterrar tu plantinera. Y para nosotros fue hermoso poder haber hecho eso, que es algo a lo que es el planeta insignificante, pero para nosotros fue un montón. Y empezamos como a implementar, yo como bartender, lo que es coctelería territorial. O sea, hoy día estoy trabajando si bien trabajo para Pernod Ricard como bartender asociado, que es una marca internacional, pero que también está bajando esta línea. Por ejemplo, ahí están trabajando con eh, envíos de productos en barcos a vela. Por mi particularidad estoy trabajando hoy día con lo que es coctelería y territorio, entonces empiezo a trabajar con vecinos, digamos. Y tengo la suerte de estar en el valle, que tenemos como un poquito de todo. Tenemos el jugo, tenemos la sidra, tenemos el vino, tenemos vodka, tenemos fernet. Está todo cerquita en un rango de 50 kilómetros y bueno, creo que es ahí un poquito lo que podemos aportar y ir transmitiendo eso. Gracias, espectacular iniciativa, súper interesante. La verdad que me interesa mucho que después nos puedas compartir ese proveedor de ese vaso con semilla, porque me parece que también puede llegar a ser una alternativa linda para compartir en espacios. Mucho para hacer ahí, en todo lo que es esa industria, también se utiliza mucho o se juega un poco con lo retornable, ¿no? Como me compro el vaso, pago un poco más para comprar el vaso y después me lo devuelven o me llevo el vaso, como que hay también algunas alternativas desde ahí, pero Perdona, me encanta hay todo una lo copla ahí que no sé si sos vos, Hernán, que está rebotando. ahí Ahí está. súper interesante y bueno, creo que lo vamos a poder seguir conversando más que nada, no sé si tanto en el próximo encuentro, sino en el siguiente, que va un poco más a lo ambiental, creo que ahí vamos a poder profundizar un poquito más en eso. Creo que Luis también tenía para comentarnos algo, ¿no? Va, por lo menos se había desmuteado, así que te estoy mandando al frente, Luis. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy elaborador de Fernet y de Gin de Viedma y uso mucha materia prima de acá. Eh, Esa es la propuesta de negocios mía, poner en valor los botánicos y las hierbas patagónicas y más que nada de acá de la zona. Eh, yo sin darme cuenta aplico un montón de estas cositas. eh, Quizá no las estoy transmitiendo bien. Yo uso, bueno, como digo, uso por ejemplo carqueja, chañal, piquillín para hacer
para hacer mis elaboraciones. Es bien valorado en la zona, pero por ejemplo también uso bolsas reciclables que tienen doble uso. En algún momento también largué, por escasez de botellas, eh, el formato de recargable. En algunos negocios logré hacer un convenio, por decirlo así, entonces ellos mantenían el mismo precio que yo. eh, entonces el cliente compra por única vez la botella, eh, paga el costo, ¿no? Y después se hace la recarga en el lugar. Eh, Quizás no lo estoy vendiendo bien, no lo estoy como de alguna manera marketinera, pero hay un montón de cositas que yo estoy usando así. Otra que estoy por implementar ahora hace muy poquito es los vasos de aluminio para que la gente cuando en los eventos se compre el vaso con la bebida y se lleve a su casa, aprovecho, ¿no? También le pongo mi logo, eh, pero el cliente se lleva su vaso con su sorbete que es higiénico, apto para consumo humano, lo lava y lo mantiene en su casa y después para el próximo evento yo lo invito a que vuelva con ese vaso para que, bueno, le signifique más, primero en la economía, ¿no? Que le salga más barato el trago. Y segundo también para esto, para reducir los residuos. Espectacular. Yo Luis. creo que una de las cosas más interesantes de este proceso es primero esto que vos decís de darte cuenta de cosas de que haces Mm. que no lo habías puesto en valor. Esto pasa un montón cuando uno empieza a medirse en temas de sostenibilidad, que se empieza a dar cuenta de que tiene muy buenas prácticas y nunca le puso valor ahí. Y lo otro es una invitación a que te animes a pensar en comunicarlo. Hoy en día cada vez más tenemos todo lo que son consumidores responsables y las nuevas generaciones también vienen mucho con ese chip y está bueno poder uno decir como consumidor, decir, entre cualquier marca de Fernet o de Gin, elijo esta porque tiene estas prácticas. O sea, que la gente tenga la posibilidad de elegirte porque vos pensás en estas cosas. Entonces, que uno le dé esa posibilidad al consumidor de que consuma de manera responsable. Entonces, poder empezar a pensar en comunicar todas estas cosas, la verdad que siempre es de mucho valor. No sé qué pensás, Fer. No, no, Sí, sí. me Ah, parece, coincido plenamente, estaba pensando, me venía recién una pareja de emprendedores con un producto tecnológico, que algo te comenté, Cata, maravilloso, que tiene que ver con medición de huella de carbono, en serio, muy serio, y tienen, lo hilo con una conversación que tuvieron con Ivonne Chirinara, el dueño de Patagonia, hace unos meses en California. Imagínense, dos chicos universitarios que crean un producto, parejas son de acá de Argentina, muy vinculados al agua, a la náutica, y no sé cómo llegaron a tener una conversación con Chinar, el dueño de Patagonia. Entonces, Chinar le pregunta a Bautista, uno de estos emprendedores, con este producto y el servicio que presta tan importante, qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, cuál era su propósito. Y Bautista le dice, habla de todo, digamos, lo romántico, la medición, cómo se compensa, etcétera, etcétera. Y a vos le dice a la pareja, quiero ganar plata. Eso es, dice Chouinard, ¿no? Que esto para mí es el cambio del paradigma, porque si no nos quedamos en lo filantrópico, porque somos conscientes, porque queremos hacer las cosas, como decías Luis o vos o Hernán, y los que estamos acá, queremos hacer el bien con lo que hacemos, pero también queremos vender. Entonces cuando esta chica dijo, yo quiero hacer plata, le dio la otra fase, para eso estamos, porque buscamos el bien, buscamos mejorar, buscamos que nuestra economía florezca porque tenemos familia, porque tenemos necesidades, porque tenemos gustos, etcétera, ¿no? Entonces, nada, quería mencionar me vino esta anécdota, este cuento divertido, ¿no? Porque tiene que ver también con lo que estamos hablando. Gracias, Fer. Creo que Ignacio también había levantado la mano para compartirnos algo. Bueno, buenas tardes a todos. Muy linda la conversación, muy linda la exposición que hicieron. En mi caso, yo brindo servicios y efectivamente me dedico a la parte de parques y jardines. Por tanto, aquí en la zona, más que nada con la concientización que hay, yo hace poquito que estoy, no hace todavía 2 años que estoy acá en el pueblo. La idea es
los desechos de jardinería, es decir, los desechos orgánicos de la gente, los consumos de la cáscara de papa, zanahoria, etcétera, en lo que es el compostaje y en lo que es el énfasis en la lombricultura, para poder, de un desperdicio, lógicamente, generar un abono que es para la parte hortícola, ver de qué manera se puede proyectar hacia el productor para entregarle una enmienda orgánica, generar una cadena de valor y también a la gente concientizarle que hacer la separación de los residuos orgánicos alivia un montón al proceso como tal, a la parte de evitar la contaminación, del acarreo y de todo lo que se puede hacer y generar dinero, porque la basura es el mejor negocio. Lo que pasa es que nadie quiere meter las manos. Claro. Totalmente. Para mí eso siempre lo pensé que era una beta que todavía no está tan o sea, no hay tantas personas que lo hagan y que es espectacular. Primero que separando residuos, cuando uno separa orgánicos te das cuenta de que reducís muchísimo la generación de residuos. Yo, por ejemplo, tengo compostera, pero no es algo muy frecuente y también es algo que la gente por ahí no sabe hacer, entonces directamente no se anima. Y por ejemplo, me acuerdo, conocí en Chile, creo que se llama Lumbricor, no me acuerdo cómo se llamaba el emprendimiento, pero ellos habían desarrollado un servicio en el que te retiraban los orgánicos y después te traían el compost para que vos lo utilices en tu jardín. Lo habían logrado expandir muchísimo y la verdad es que a la gente le solucionaban porque la gente solo separaba, no tenía que hacer el proceso del compost, se volvía más como un compostaje más industrial de ellos y después te traían la tierra para tu jardín. Entonces, la verdad es que resultó ser un emprendimiento súper rentable y les empezó a ir muy bien. Y siempre me pregunté por qué no se había desarrollado tanto por estos lados, pero me parece que es una iniciativa espectacular, sin duda, para retirar restos de maleza, de poda, de jardines, todo, y aparte todo lo que es el orgánico de domiciliario, ¿no? Es increíble, Partiendo totalmente. de la base del domiciliario ya tenés un nicho enorme y aparte de eso, en la parte que compete a los desechos de poda, sobre todo ahora que empieza la temporada del corte de césped a mansalva, porque al haber Sí, más temperatura y más riego es inevitable que todo este nitrógeno que está compuesto en la clorofila, en las hojas, en el pasto, no se reocupe y se puede generar. Hablando en serio, yo no soy un experto en la materia. Tengo bastante leído de neófito, así de amante de esto, pero tiene piso, no tiene techo. Y es sí, algo que totalmente. todavía no está desarrollado a nivel conciencia. Entonces, desde ese lado, en lo humildemente que pueda hacer, quisiera aportar valor a esta cadena. Así que quería hacer Sí, este comentario. sin duda, es espectacular, esa cadena tiene muchísimo potencial, incluso con grandes gastronómicos. A nosotros por ahí nos toca trabajar con restaurantes, con distintos lugares que producen alimento y no tienen que hacer con el orgánico. No, no lo pueden, muchas veces no le dan en las instalaciones o por las habilitaciones de bromatología para hacerlo in situ y no tienen quien los retire. Entonces todo esto se termina descartando y es oro. O sea, uno termina descartando un insumo. Así que sí, totalmente. Gracias por Joana, querías compartir. decir- Gracias, gracias, Ignacio. Joana, ¿querías decir algo? Estás Hola, silenciado. Hola. Ahí sí. sí, no me dejaba abrir el micrófono. Buenas tardes. Sí, nosotros, quería contar lo nuestro, hacemos cerveza artesanal y nosotros implementamos algunas cosas, pero bueno, nos faltan otras. Por ejemplo, reutilizamos botellas, le hacemos un buen lavado, desinfectado, todo. También reutilizamos el bagazo, hacemos panes o masas de pizza y también lo retira, tenemos un hombre que lo retira porque tiene animales y también se lo da a los animales. Y después, bueno, en cuanto al compostaje, eso en casa también lo hacemos, es un hábito que tenemos y nos parece súper importante, como decía Cata recién, se reduce muchísimo la basura, parece que no, pero cuando uno lo empieza a hacer se nota bastante. Y después, bueno, por ejemplo, siempre estamos mirando cosas para hacer y para mejorar, y lo del agua es un pendiente que tenemos, no la reutilizamos por el momento, la del enfriado, por ejemplo, pero sí nos gustaría hacerlo. Y
no sé qué más. No, No, sé está que buenísimo. recién lo que decías, y Está buenísimo. recién lo que decías, y el tiempo se nos acorta, yo sé que Cata tiene una tarea con su niña, así que vamos a ser breves. Esto que estás diciendo vos es muy característico de las personas, las empresas, que se meten en este camino del nuevo paradigma de triple impacto. Porque cuando empezás a hacer ciertos ajustes y ves cambios, produce un entusiasmo en el emprendedor, en el empresario. Eso es impresionante, ¿no, Cata? Yo eso lo veo mucho en las empresas B. ¿Cómo? Y saber qué más puedo hacer. Y entras Sí. a ver que eso va retornándote en términos de valor de tu empresa, tu prestigio, tu ejemplo. Entonces, estas cosas que vos decís y quedan más cositas por hacer, ya es buenísimo lo que estás haciendo. Y eso, Y no sé, por ejemplo, perdón, el packaging también estamos viendo de hacer, porque por ahí no tenemos, y ustedes cuando recién mostraban todo lo que es reutilizable o esas cosas, eso es más o menos lo que apuntamos nosotros a hacer. Me encanta. buenísimo. Coincido con Fer en que esto es un camino de mejora continua y siempre decimos que tiene una largada y no tiene llegada, o sea, es un camino infinito y uno siempre va pensando una cosita más, algo más que puede mejorar y eso es lo más hermoso. Y aparte esto de inspirarse unos a otros, o sea, por ejemplo, me acuerdo Temple Bar hacía las panes de las hamburguesas de Temple con la masa y no estaba, era un alimento, la harina de bagazo, que no estaba aprobado todavía en el código y hace creo que 1 o 2 años se logró aprobar, pero ellos me acuerdo que dieron la lucha de poder aprobarlo porque aparte tenía un montón de beneficios en muchas propiedades, me acuerdo con temas de lactancia, un montón de cuestiones que era súper interesante. Entonces, es eso, ¿no? Como también seguir buscando qué más, por dónde puedo seguir sumando, y creo que eso es lo más rico, y también hacerlo de manera comunitaria e inspirarnos entre todos. Así que gracias a todos por compartir. Sí tenemos que ir cerrando la sala, pero les agradezco un montón por toda su participación. Nos encontramos el miércoles que viene a las 18 horas, así que por favor no falten, así seguimos trabajando en todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.